¿Listo? Ok, perfecto. Vamos a empezar, vamos a continuar. Recuerden, no sé si hicieron la tarea, pero estábamos estudiando el capítulo 7 del Evangelio de Juan, ya habíamos avanzado, ya habíamos comenzado, y hoy vamos a retomar todo este tema que tiene que ver el corazón. Si ustedes, les recomiendo por favor que tomen nota, hay muchas cosas que son muy importantes. Y si ustedes, después de que grabamos esta enseñanza y se sube al canal, si después de eso ustedes no hacen el esfuerzo por ir y revisar la información y repasar toda la enseñanza, estoy seguro que en 2 o 3 días se les olvida todo, excepto si ustedes toman nota. Si ustedes toman nota y están repasando esto, estoy seguro que no lo van a olvidar nunca, o por lo menos van a saber dónde está la información. Así es que les pido por favor que tomen nota de esto. Estamos hablando, este capítulo 7 habla de muchas cosas, pero uno de los temas más importantes es este tema de cuál es la voluntad de Dios, o el tema de la voluntad de Dios. Así es que vamos a empezar, vamos a leer vamos a volver al capítulo 7 y vamos a retomar la lectura en el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9, Roger, hasta el versículo 17, por favor. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien, así es que hoy vamos a retomar este tema. Hoy me gustaría entrar en un tema central de la vida cristiana. Muchas veces, supongo que a ustedes les ha pasado lo mismo, muchas veces nos hemos preguntado o nos han preguntado nos han hecho esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Ustedes le entregan sus vidas a Cristo y lo primero que quieren saber es cuál es el proyecto de Dios para sus vidas, cuál es el plan de Dios para sus vidas, o cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando ustedes y yo nos convertimos, esa fue, se supone, creo que sí, una de nuestras mayores preocupaciones: entender cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida, o cuáles eran los planes de Dios para nuestra vida. Yo no sé quién llegó a la conclusión en aquel momento y pensó que esto no era posible, que por lo menos yo dije, o por lo menos yo pensé, posiblemente me va a costar trabajo creer que Dios me iba a mostrar tan fácilmente, o me iba a enseñar lo que Él tenía planeado para mi vida. ¿Sí? Esta es una de las preguntas que normalmente nos hacemos. Pero, como lo vamos a ir estudiando, entender la voluntad de Dios para nuestra vida es más fácil de lo que ustedes y yo nos imaginamos. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de esto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que le cuesta tanto al hombre entender cuál es la voluntad de Dios? Perdón, se me cambió eso. ¿Por qué nos cuesta tanto entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Saben cuál es el mayor problema? El mayor problema que tenemos con la voluntad de Dios es que no la queremos. Al hombre no le interesa la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, voy a explicar. Generalmente, ustedes y yo no queremos la voluntad de Dios. Ya no voy a hablar de los que están allá afuera, voy a dirigirme a ustedes. Porque aún a nosotros mismos como creyentes nos cuesta trabajo querer la voluntad de Dios. Queremos que Dios acepte nuestra voluntad. No queremos hacer la de Él, queremos que Él acepte la nuestra. ¿Y por qué queremos que Él acepte la nuestra? Porque ustedes y yo cometemos el error
casi frecuentemente, casi siempre, de pensar que ustedes y yo sí sabemos lo que necesitamos. Y cuando ustedes creen que saben lo que necesitan, entonces le tratan de imponer a Dios esa voluntad. Y allí es donde aparece un problema. El mayor conflicto para conocer la voluntad de Dios es precisamente ese, que ustedes creen, piensan que saben lo que ustedes necesitan. Y el único que sabe lo que ustedes y yo necesitamos es Dios. Así es que cuando un creyente quiere conocer la voluntad de Dios, no va a tener problema, Dios no va a tener ningún problema en mostrársela. Repito, si ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, Dios no va a tener ningún problema en mostrársela. ¿Sí? Ahora, recuerden, hay cientos, decenas de áreas en sus vidas donde ustedes tienen que querer que Dios les hable. Y cuando digo hablar, no me refiero, por supuesto, audiblemente, sino a querer que Dios intervenga en esa área de sus vidas. Si ustedes no lo quieren, si ustedes no quieren saber cuál es la voluntad de Dios en esa área en particular, Dios no interviene. ¿Sí? Pero lo vamos a ir entendiendo. Pero, vuelvo y repito, cuando yo insisto en hacer mi voluntad, entonces sí vamos a tener problemas, porque aunque Dios me muestre cuál es esa voluntad, yo no la voy a querer. Yo voy a querer hacer la que yo quiero, la mía. ¿Sí? Así es que vamos a tratar de explicar este tema de la voluntad de Dios, pero desde ya les pido que traten de entender esto. Jesús es Dios, ¿sí? Pero Él viene del cielo. Él viene de estar de la presencia, delante de la presencia de Dios Padre. Así es que cuando Él viene y mora y habita entre nosotros, como lo vamos a ver ahorita en unos minutos, Él viene a revelarnos lo que hay en el corazón y en la mente de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Dios nos va a revelar todo lo que ustedes tienen en ese libro en sus manos. Es lo que Dios planeó revelarnos a través de la persona de Jesucristo. ¿Sí está claro? Ok, vamos a leer entonces versículo por versículo. Vamos a leer del 9 al 11. Ya lo habíamos visto, ya habíamos empezado este tema, ya habíamos hablado un poco de esto antes de que ocurriera todo lo que ocurrió, pero vamos a tratar de que quede más claro este tema de la voluntad de Dios. Así es que vamos a arrancar en el versículo 9, como ya lo hicimos, y vamos a leer del versículo 9 al 11. Nada más les pido por favor que presten mucha atención. La Biblia no es un manual indescifrable. La Biblia, lejos de lo que piensan muchos, no es un manual lleno de enigmas o de acertijos en un orden específico donde hay que averiguar todas las combinaciones posibles para poder encontrar el mensaje. No, eso no es así. No existe tal cosa. Pero sí necesitamos prestar atención y leer con atención para poder entender. ¿Sí? Así es que necesito que presten atención a los detalles. ¿Sí? Sobre todo estos dos versículos que vamos a leer. Fíjense cómo es que la gente se refiere a Jesús, porque voy a hablar de esto un buen rato. ¿Qué dice Robert? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? ¿Vieron esa expresión? Es como si dijeran: a ver, ¿dónde está el fulano? ¿Sí? ¿Ven el tono despectivo? Ok, esta es una expresión precisamente despectiva. ¿Qué es lo que intento decir? A veces, cuando hablamos de Jesús, pensamos, al hablar de Jesús, que todo el mundo tiene una buena opinión acerca de Él, y esto no necesariamente es así. ¿Sí? Esto para mí es algo impactante y es algo que necesito que ustedes entiendan, porque cuando ustedes hablen con las personas se van a topar con este problema siempre. ¿Sí? Las personas tienen una opinión
equivocada acerca de lo que Jesús es. O, vamos a decir, una opinión incompleta. O, lo podemos decir de una forma, tienen una opinión incorrecta acerca de lo que Jesús es. ¿Sí? ¿Ven que es una opinión? Y esa opinión se puede convertir en un verdadero estorbo en su salvación. Puede ser un verdadero obstáculo en que Dios pueda acercarse a la persona y salvarla. De eso depende todo. ¿Sí está claro? A veces podemos tener cualquier opinión acerca de Él, pero lo que en realidad todos los hombres necesitan tener no es una opinión buena, mala o despectiva, sino la opinión que todos los hombres necesitamos conocer es la opinión de Dios acerca de Jesucristo. ¿Sí entendieron esto? ¿Sí me expliqué? Repito, la opinión correcta, la opinión que de verdad vale, no es la de los hombres. La de los hombres puede ser buena, puede ser mala, puede ser despectiva, puede ser la que a ustedes se les ocurra. Pero esa no es la opinión correcta. Esa no es la forma correcta de poder acercarse a Dios. Solamente hay una opinión que es la correcta y es la que vale. ¿Cuál? La opinión de Dios Padre acerca de Jesucristo. ¿Sí está claro? Y esta opinión nadie la tiene o nadie la conoce, nadie tiene acceso a ella hasta el día en que el hombre se da la oportunidad de escuchar lo que está escrito en este libro. El único momento, dicho de otra forma, el único momento en el que el hombre puede escuchar la opinión correcta acerca de Jesucristo es cuando se da la oportunidad de escuchar las palabras de Dios. ¿Sí está claro? Es el único momento en que escuchamos, ahora sí, la opinión correcta acerca de Jesucristo. Si ustedes y yo seguimos leyendo, vamos a ver que había gente con una buena opinión acerca de Él. Había otra gente que tenía una mala opinión y también había una gente que tenía una opinión despectiva. Versículos 12 y 13, Roger, por favor. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: vean las opiniones. Es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Exacto. Dice el pasaje que unos se expresaban despectivamente acerca de él, otros bien, otros mal, pero ninguna de esas opiniones era la correcta. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir algo. Jesús no era bueno. Ya me voy a explicar. Recuerden que cuando llegó, ¿se acuerdan de aquella escena? Voy a explicar esto que dije. ¿Recuerdan aquella escena donde llegó aquel muchacho, aquel joven rico, y le dijo: maestro bueno? ¿Se acuerdan de la escena en los evangelios? ¿Sí? Ok. Él le dijo: ¿qué haré para tener acceso o para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que no, que nadie había bueno sobre la tierra, que nadie era bueno. Recuerden, no pierdan de vista lo de las opiniones. Este muchacho, este joven, se acercó a Jesús con una opinión acerca de él. Era un hombre bueno, maestro bueno, le dijo. ¿Sí? Y Jesús lo paró y le dijo: no, un momento. Esa no es la opinión correcta para poder acercarte a mí de la forma correcta. Estás equivocado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿En qué se equivocó este joven? Este acercamiento a Jesús, esta forma de acercarse a Él, era un acercamiento menospreciándolo como Dios, porque lo está tratando como un maestro bueno. ¿Sí? Este joven intentó acercarse a Él en estos términos, exactamente igual que Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Sí? Nicodemo se acercó a Jesús llamándole maestro bueno. Rabí, le dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, pero como un maestro, no como Dios. ¿Se acuerdan de esa escena? Como un gran rabí. Y Jesús le tuvo que aclarar a Nicodemo que él no era un gran rabí o un gran maestro. Jesús le aclaró a Nicodemo, nada más y nada menos, que él era, con el que estaba hablando, era el creador de todas las cosas, Dios. ¡Qué susto! Yo no me puedo imaginar esa escena. Bueno, lo mismo hizo con este muchacho.
Lo mismo hizo con este joven rico que se acercó y le dijo, Jesús le respondió, parafraseado lo que les voy a decir, Jesús le dijo, a ver, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nada más hay uno bueno, ya lo sabes. Él era judío, entendía esto perfectamente. Nada más hay uno bueno. ¿Adivina quién? Jesús le dijo, solo uno hay bueno, Dios. No hay otro bueno, solamente Dios. Entonces ese muchacho, si hubiéramos estado allí, si se dan cuenta, si tratan de meterse en la escena, es una opinión en vivo y a todo color. A este muchacho le acaban de decir que quien tiene enfrente no puede ser un hombre, porque no hay un hombre bueno. Si él lo ve bueno, es porque tenía que ser Dios. ¿Se imaginan qué impacto? O sea, es decir, si lo que este muchacho tuvo que haber pensado esto, si lo que este hombre me está diciendo es correcto, y yo veo que él sí es bueno, entonces él tiene que ser Dios. Pero adivinen qué, él no quiso someterse a esa opinión. Recuerden, no olviden por favor el tema de las opiniones. ¿Por qué? Porque las opiniones que cada persona tiene, casi que generalmente, universalmente, todos los hombres tienen una opinión equivocada acerca de lo que Jesús es. Ustedes abren la boca para hablar de Jesús y automáticamente hay una reacción antagónica. Solo mencionen el nombre y la gente ya se hace para atrás. Porque tienen una opinión equivocada, incompleta, incorrecta acerca de lo que Jesús es. Y por eso ese estorbo para salvar a las personas. Entonces este muchacho no quiso someterse a esta opinión acerca de Jesucristo y lo trató como alguien, escuchen, que simplemente podía orientar sus pasos, nada más. Sin embargo, mucha gente, y esto es muy común, acepta a Jesucristo solamente por esa razón, como un maestro, como alguien que puede darnos o dictarnos ciertas ideas o cierta filosofía de vida para vivir de una manera mejor. Pero tengo que decirles algo, Jesús no vino a darnos una filosofía de vida, ni vino a enseñarnos cómo vivir. Jesús es Dios que vino a entregar su vida por ustedes y por mí. Ese es Él. ¿Sí está claro? La única forma, escuchen, en que una persona puede tener el acercamiento correcto o el acercamiento que Dios planeó a Jesucristo es aceptándolo como Salvador personal, aceptándolo como Señor o nuestro Señor, aceptándolo como lo que Él es, Dios, aceptándolo como el que vino a sustituirnos en el juicio. Alex, ¿cuál juicio? Bueno, el juicio que ustedes y yo hubiéramos tenido que enfrentar a la hora de morir. ¿Sí está claro? Él vino a tomar nuestro lugar en ese juicio para que ustedes y yo no fuéramos a ese juicio y tuviéramos que ser castigados. Así es que en este pasaje vemos que la opinión que había acerca de Jesús no era la opinión que se necesita para acercarse de la forma correcta a Dios y mucho menos para conocer cuál es la voluntad de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas. Ok, así es que retomamos la historia. A la mitad de la semana han pasado, no les dije, recuerden que este capítulo 7 empieza con una celebración. ¿Cuál era la fiesta que se estaba celebrando? La fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya habíamos explicado esto las semanas anteriores. Así es que en medio de esta celebración, a la mitad de la semana, ya han pasado varios días y la gente se empieza a preguntar, ¿por qué no ha venido Jesús? Es lo que acabamos de leer. Jesús vendrá, y empiezan a darse o a generarse todas estas opiniones acerca de Él, y a la mitad de la semana, posiblemente estaríamos hablando de martes o miércoles de esa semana. Ahora, voy a aclarar algo, para ubicarlos en este contexto de todas las ceremonias que se están dando. Tengo que decirles
que al celebrarse esta ceremonia de los tabernáculos, o la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos, se daban otras celebraciones en el templo. ¿Sí? Acompañado a esta fiesta había muchas otras celebraciones. Por ejemplo, en la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos había ceremonias adicionales. No pierdan de vista este detalle. Así que la gente pasaba, ¿qué es lo que intento decir? Que en todas estas ceremonias la gente tomaba mucho tiempo para meditar. Pasaban reflexionando mucho tiempo, meditando mientras avanzaban los días de la fiesta. Era la idea de la ceremonia. La idea de estos rituales que están celebrando, la idea de Dios era invitarlos a reflexionar sobre algo que ya empezamos a ver y se los voy a recordar una vez más. Así es que todos ellos pasaban meditando y celebrando la fiesta. Se daban mensajes. Había muchos maestros a lo largo de todo el templo que empezaban a dar mensajes acerca del significado de esta fiesta o de este ritual. Así es que adivinen quién aprovechó esta oportunidad. Jesús. Jesús aprovechó aquella mañana para presentarse en el atrio del templo, en la parte de afuera del templo, que posiblemente estaba lleno de gente, cientos de personas, y cientos de personas intentando acercarse a Dios. ¿Sí está claro? Buscando lo que de alguna manera esta fiesta representaba, o buscando de alguna forma lo que esta fiesta los invitaba a buscar o les proponía. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, ¿qué era lo que proponía? ¿Se acuerdan qué era lo que proponía? Se los voy a decir. Esta fiesta, o a través de esta fiesta, Dios invitaba a las personas, invitaba a los hombres a pensar en la respuesta a sus vidas. A través de esta celebración, Dios invitaba a los hombres a buscar, pensar y meditar en el sentido de la vida, ¿sí? O en la razón de la vida, o en la razón de la existencia. Era una meditación bastante profunda, ¿sí? Quiero decirles que para este momento los judíos ya tienen alrededor de unos 17 días de festividades religiosas. A ver si se ubican. ¿Se acuerdan que había en el año religioso judío 2 meses cargados de fiestas? El primero del año, en el mes de Nisan, el primero del calendario religioso judío, se daban la fiesta de Pascua, panes sin levadura, primicias, 40 días después Pentecostés, y en el mes séptimo, en el mes de Tisri, se daban las últimas 3 fiestas del año. ¿Cuáles? Trompetas, o la fiesta del arrebatamiento, o la fiesta de la resurrección. Después de eso se daba la fiesta de la expiación o del perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Estamos en esta mitad del año, en el mes séptimo, ¿sí? Así es que para este momento más o menos tienen unos 17 días de estar celebrando todas estas cosas. La primera fiesta que celebraron fue la fiesta de la resurrección, en el primero del mes séptimo, en el mes de Tisri. 10 días después, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, o la fiesta de la expiación, ¿sí? Y 4 días después empezaban a celebrar esta fiesta en la que nos encontramos, la fiesta de los tabernáculos. Así es que más o menos llevan ya unos 17 días de celebraciones, y todo esto que se ha venido celebrando en Jerusalén está a punto de culminar. Son ceremonias y ceremonias a través de las cuales Dios llevaba a los hombres, y aquí es donde viene un punto muy importante. Dios, a través de todas estas fiestas, está intentando llevar a los hombres, como lo hace todavía hoy, a pensar en su propia vida. ¿Oyeron? No sé si van a entender esto, y no porque no tengan la capacidad, estoy seguro que sí, pero es difícil apropiar esto y vivir a la altura de lo que les voy a intentar explicar. Dios hoy nos está invitando, doña Mari, con respecto a su pregunta,
a pensar, soné como un candidato político con respecto a su pregunta. Ok, fue una mala broma. Está invitando a los hombres o está llevando a los hombres a pensar en su propia vida. ¿Sí? Es una de las cosas, tengo que decirles que es una de las cosas que menos nos gusta hacer. A nadie, ni siquiera a nosotros como creyentes, nos gusta pensar en nuestra propia vida. No nos gusta. No nos gusta pensar en la vida y sobre todo, ¿saben qué? No nos gusta pensar en la brevedad de la vida. La vida es muy breve. No nos gusta pensar que aquí estamos de paso nada más. ¿Oyeron? De paso nada más. Así que generalmente, la mayoría de las veces, nos vamos a concentrar en lo que la vida nos pueda ofrecer. Y con eso intentamos llevar la vida. ¿Sí me explico? En lo que las estructuras de esta vida nos pueda ofrecer y evitamos pensar en la brevedad de la vida. Pero les tengo una noticia: para que Dios pueda salvar al hombre, lo primero que Dios busca es que ustedes y yo empecemos a pensar en nuestra vida, a pensar en la vida, en la brevedad de la vida, es decir, ¿hacia dónde vamos? Si ustedes piensan que sus vidas se van a quedar aquí, si ustedes piensan que el propósito de sus vidas es temporal, están equivocados y por esa razón no van a vivir de la forma correcta. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida o qué sentido tiene nuestra existencia? Para que la vida, escuchen, para que la vida pueda disfrutarse de la forma correcta, el hombre tiene que pensar en su vida, pero tiene que hacerlo de una forma seria. Tiene que pensar seriamente en su vida. Pero ¿saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa, doña Mari? Que como las respuestas no las tenemos, por lo menos la gran mayoría de los hombres no tiene las respuestas a estas preguntas, entonces el hombre puede seguir viviendo como quiera. Y esperando de esta vida temporal lo que esta vida le pueda ofrecer. Y aquí no está lo que puede satisfacer la vida de un hombre. ¿Sí? Pero tenemos que pensar en serio. Si ustedes y yo pensáramos en serio en lo importante que es la vida, ustedes no saben cuán diferente viviríamos. Por ejemplo, si pensáramos en la importancia de vivir hoy como deberíamos, haciendo lo que debemos, comportándonos como debemos, obedeciendo lo que ya sabemos, estaríamos 100% concentrados en vivir cada día una correcta relación con Dios. Desde que yo abro los ojos, doña María, en la mañana, yo me concentraría. Si yo sé que esta vida es temporal, que es breve y que Dios no tiene, que Dios está pensando solamente en lo eterno, entonces mi modo de actuar, mi modo de vivir tendría que ser completamente diferente. ¿Sí? Pero, ¿saben qué es lo que pasa? Y se van a reír porque van a estar de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que asumimos que siempre habrá un mañana. Y no me refiero a que mañana, a que pensemos que mañana vamos a amanecer vivos. No, no me estoy refiriendo a eso. Eso ya lo damos por sentado. Es más, lo damos tan por sentado, la vida y la salud, que al levantarnos ni siquiera damos gracias por eso. Para que entiendan qué por sentado damos la vida y la salud. Pero no me refiero a que asumimos que habrá un mañana como si mañana amaneciéramos con vida. No. Me refiero a que pensamos que mañana siempre habrán nuevas oportunidades, que yo de alguna manera podré aprovechar mañana y mejorar mi vida, o que mi vida sea mejor más adelante, mañana. ¿Sí? En realidad, les voy a decir lo que va a pasar para los que piensan así. Y escuchen esto porque es muy triste. En realidad, si ustedes y yo no aprendemos a vivir la vida como la tenemos que vivir el día de hoy, ¿sí? Y esto solo Dios lo puede hacer. Al pasar el tiempo, el paso del tiempo, lejos de darnos mayores oportunidades para mejorar nuestra forma de vivir o para reflexionar
y cambiar o arreglar las cosas, ¿saben qué es lo más seguro que va a ocurrir? Se los voy a anticipar. Cada vez van a pensar menos y cada vez menos de la forma en la que tenemos que pensar. Si ustedes no, dicho de otra forma, si ustedes no hacen la entrega de sus voluntades, si ustedes no entregan su corazón hoy a aquello que ya saben que Dios les está pidiendo, mañana no lo van a hacer. Si ustedes no dan los pasos que tienen que dar hoy y tomar las decisiones que tienen que tomar hoy, mañana será más difícil. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos lleva a reflexionar en la vida? Dios. Dios es el único que puede hacer pensar al hombre. ¿Sí? Yo jamás me imaginé llegar a pensar y meditar en las cosas que hoy estoy pensando y meditando, hasta que Él intervino en mi vida. Cuando una persona invita a Jesús a su corazón, Dios empieza a enseñarle a pensar. Dios empieza a enseñarle a reflexionar, a corregir, a madurar y a crecer en todos los aspectos de su vida. No, la idea no es solamente salvarnos. La idea no es solamente ser perdonados y que nos dé vida eterna y acceso al cielo por toda la eternidad. No, no es solamente eso. Dios intenta hacernos madurar, ¿sí? Y intenta invitarnos a meditar como tenemos que hacerlo, a enfrentar nuestras vidas como tenemos que hacerlo. Así que Dios a todos nos lleva a pensar en nuestra vida. Pero si prestaron atención al pasaje, y regreso a la historia, se van a dar cuenta, tienen que haber notado algo. ¿Sí? Llama mucho la atención que el pasaje no dice, vean lo que dice, dice, y había gran murmullo, a ver, es el anterior, Roger, el 11. Dice, no, ¿qué sigue? 12 y 13 entonces. Dice, es bueno, pero no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba. No, entonces tiene que ser el 14. Ok, ya vamos a llegar. Cuando pasemos por el versículo 14 y 15, me parece, ya lo vamos a ver, se van a dar cuenta de que llama mucho la atención que Juan, el apóstol Juan, el que escribe el libro, no menciona cuál fue el tema o cuál fue el mensaje del que habló Jesús cuando se paró allí en el atrio y dio su mensaje. ¿Sí? No lo dice. El pasaje no habla del mensaje de Jesús. Es un mensaje que sin duda alguna impactó, golpeó el corazón de la gente que lo escuchaba, pero no se dice cuál fue el mensaje. ¿Sí? Lo que sí se revela claramente es el mensaje, lo que el mensaje construyó en el corazón de las personas. Posiblemente lo que sucedió fue que Jesús los invitó a toda esa multitud que estaba allí oyéndolo a volver a nacer y a reflexionar sobre sus vidas. Pero vuelvo ahora sí, uno de los dos temas, vuelvo al tema de las opiniones. Para ellos era un verdadero obstáculo lo que ellos opinaban acerca de Jesucristo. ¿Sí? Su opinión acerca de Él era la opinión equivocada. ¿Por qué? Porque ellos no pensaban que Él era la persona escogida por Dios. Así es que empiezan a cambiar las opiniones acerca de Él. Ahora sí, versículos 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ahí está, ¿ven que enseñaba? Dice, subió a la mitad de la fiesta, sube al templo y enseñaba, pero no dice qué fue lo que enseñaba, sino lo que pasó en el corazón de ellos. Escuchen. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Exactamente. Ok,
Ahora sí, quiero aclararles que Dios empieza a tocar el corazón de todos los que están escuchando. ¿Sí? Presten mucha atención porque es lo que Él intenta hacer siempre. Siempre que ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, Él intenta hacer esto que está haciendo con este grupo en este momento, que tocar sus corazones, acercarse a sus corazones. ¿Por qué? Ellos empezaron a maravillarse, porque empezaron a escuchar algo que nunca antes en sus vidas habían escuchado. Nunca. Ellos nunca habían escuchado hablar, les asombraba, les impactaba, les maravillaba que Él tuviera una sabiduría como de la que están escuchando en ese momento. Sobre todo porque ellos lo conocían. Ellos sabían que Jesús nunca había tenido la oportunidad, nunca, de estudiar a los pies de un famoso maestro de las Escrituras. Nunca. ¿Sí? Así es que cuando ellos lo ven exponiendo el plan de salvación como lo hacía, con la gracia y el impacto que lo hacía, quedaron maravillados. Y empezaron a preguntarse de dónde venían todas estas cosas que Él compartía con ellos, y seguramente esto estaba yendo hasta lo más profundo del corazón de todas estas personas. Cuando ustedes y yo, esto siempre es así, escuchen, cada vez que Dios intenta acercarse a un hombre, lo hace y lo hará de la misma forma. Siempre es a través de escuchar la Biblia, sus palabras. Dios nunca actúa de ninguna otra forma. Para acercarse al corazón de un hombre, siempre lo hace a través de sus palabras. ¿Sí está claro? Ellos empezaron a escuchar la palabra de Dios a través del mismo Dios. Empezaron a escucharla, o empezamos a escucharla. Eso sí, es lo que pasa hoy constantemente. Empezamos a escucharla en medio de un mundo lleno de escepticismo, lleno de incredulidad, mezclado con religiosidad, con filosofías, etc. Traemos un enredo, un collage en la cabeza impresionante, y esto es un obstáculo. Siempre ha sido un obstáculo a la hora de escuchar la palabra de Dios, porque todos tienen su propia opinión. Pero lo que es una realidad, se los repito y se los confirmo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven que una persona tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, sepan, tengan la absoluta seguridad de que Dios se está acercando al corazón de esta persona. Dios empieza a trabajar en el corazón de la persona cuando a esa persona le da la oportunidad de escuchar su palabra. ¿Sí está claro? Cuando un hombre está escuchando la palabra de Dios, escuche, esto es lo que intento decir. Cuando un hombre por primera vez empieza a escuchar o a exponerse a las palabras de Dios, es porque Dios ha decidido acercarse a esa persona. ¿No les parece maravilloso eso? ¿No les parece de consuelo esto para todos los que están orando por sus familiares, que han orado muchísimo por la salvación de ellos? Sepan que cuando ellos tienen la oportunidad de escuchar Biblia, es porque Dios decidió acercarse a ellos como lo está haciendo con esto. Pero, ¿qué significa, Alex, que Dios ha decidido acercarse al corazón de los hombres? Es esto: Dios ha decidido aclarar la mente del hombre. ¿Sí está claro? Sí. ¿Recuerdan todas las opiniones de las que hablamos, que son un obstáculo y un estorbo? Cuando Dios le permite a un hombre escuchar su palabra, Dios se ha determinado en aclarar la mente de ese hombre. Así es que estamos a muy poco de ver la salvación de todas esas personas por las que hemos orado. Ahora, aclarar con respecto a qué. Bueno, en primer lugar, por supuesto, aclarar la opinión que tiene, que esa persona tiene, o todo este grupo tenía, acerca de Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes y yo entendamos, o para que esa persona entienda todo lo que es necesario entender acerca de este personaje que llamó su atención. ¿Sí? Cuando ustedes y yo empezamos a escuchar la palabra de Dios por primera vez, yo recuerdo, yo empecé a escuchar, yo nací en el Evangelio
Toda mi vida escuché hablar acerca de Jesús desde que yo tengo uso de razón hasta ya grande. Y a mis 26 años, cuando yo escuché ciertas cosas que me empezaron a explicar, porque nada cambiaba, nada pasaba en mi vida iba igual, de mal en peor. Bueno, empeoraba, si es que sí pasaba algo. Cuando yo me senté y hablé con una persona que me empezó, perdón, si se cae esto no me vuelven a dejar entrar aquí. Cuando yo empecé a escuchar a aquella persona que me explicaba y aclaraba todas mis dudas, algo me llamó la atención. Todo lo que él decía sonaba verdadero. Esa es una característica de la verdad. Sacia, satisface, calma la ansiedad del corazón del hombre. Es la marca para yo saber que estoy escuchando la verdad. ¿Sí? Mientras yo iba leyendo y entendiendo aquello que leía y me explicaban, yo iba sabiendo aquí en el corazón que lo que estaba escuchando era la verdad. Así es que vamos a hablar un poco acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto para nuestras vidas, es la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Pero esa voluntad de Dios, Dios la expresó, y para mí esto es maravilloso. Yo no sé si a ustedes les va a impactar como a mí me impactó, pero para mí esto es maravilloso lo que les voy a explicar. Escuchen, búsquenme. No, ahorita, ya le voy a decir. Jesús viene de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Deja el cielo y viene a la tierra y habita entre nosotros y expresa algo. Así es que Dios Padre nos manifestó su voluntad, expresó todo lo que había en su corazón y en su mente a través de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Así es que Jesucristo vino a mostrarnos, a hacernos saber y entender todo lo que había en la mente y en el corazón de Dios Padre. ¿Sí está claro? Ya lo van a entender mejor. Así es que, como creyentes, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Bueno, vamos a intentar entender cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo en términos generales ustedes y yo nos podemos encontrar con ese proyecto particular de Dios para nuestra vida. San Juan 7:16, Roque, por favor. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ven? ¿Ven lo que les acabo de explicar? Jesús les dice, no, un momento. Lo que yo estoy hablando no es mío. No crean que esto yo lo encontré de una fuente humana. No se equivoquen. Este mensaje viene del cielo. O sea, yo vengo del cielo. Yo soy Dios. Pero lo vamos a explicar. ¿Ok? Él les contesta, repito, que esta información que Él está compartiendo con ellos, esto que a este grupo les pareció maravilloso, nunca habían escuchado a un hombre hablar así con tanta sabiduría, Él les contestó que esa información no era ni provenía de ninguna fuente humana, que Él viene, eso sí, Él viene de la presencia de Dios a compartir con todos ellos, con el hombre, lo que está en el mismo corazón de Dios. En otras palabras, Él es un mensajero. Él viene a darnos un mensaje. Y este es el mensaje central del Evangelio de Juan. Esto que acabo de decirles. Si ustedes quieren saber cuál es el propósito de este libro del Evangelio de Juan, el cuarto de los Evangelios, es esto que acabo de decirles. Él, Jesús, vino a compartir con el hombre todo lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, que Dios quiso expresar a través de su Hijo Jesucristo. San Juan 1:1, Roger, lo vamos a demostrar o lo vamos a confirmar. Vean lo que dice. Y esto es lo que a mí me encanta, a mí me impactó esto. San Juan 1:1, ¿qué dice?
Escuchen, presten atención, ya lo han leído, pero ahora lo van a entender perfectamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que antes de que todas las cosas fueran, en el principio, eso significa el principio, antes de que todo fuera, en el principio ya existía el verbo. ¿Sí? El verbo, dice, era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Vamos a ver qué sucedió con ese verbo. Ahora les pregunto, ¿ustedes nunca se han preguntado por qué razón dice el verbo? ¿Qué tiene? ¿Por qué no usaron otra palabra? En el principio era el verbo. ¿Qué tiene que ver el verbo? ¿Por qué no puso desde el principio era Jesús? Digo, si es que el verbo es Jesús, es lo que vamos a confirmar. Pero ¿por qué el verbo? ¿Por qué razón el verbo? Yo lo he leído decenas de veces y no me había preguntado por qué dice el verbo. Hoy vamos a entender por qué dice el verbo. No pierdan de vista ese detalle. ¿Qué dice? ¿Y aquel verbo? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exacto. Entonces, aquel verbo que era desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, ese verbo fue hecho carne. Si hubiera quedado allí, yo todavía tendría dudas, pero dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del único Hijo de Dios. Evidentemente se refiere a Jesús, pero el punto no es ese. ¿Por qué usa la expresión verbo? Es lo que intento explicar. ¿Por qué usa la expresión verbo? Se los voy a decir así. Es la palabra más apropiada, escuchen, porque esto es impactante. Es la palabra más apropiada que los traductores encontraron para tratar de decir que todo lo que estaba en el corazón de Dios se expresó a través de Jesucristo. ¿Entendieron? Por eso es el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que había en el corazón de Dios se expresó, por eso se usa la palabra verbo. Es la palabra más apropiada que encontraron los traductores para referirse a que todo lo que estaba en el corazón de Dios fue expresado a través de Jesucristo. ¿Sí me explico? Todo lo que había en el corazón y en la mente de Dios, todo lo que Dios quiere compartir con nosotros, es decir, su voluntad. Estamos hablando precisamente de la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo lo que había en su corazón. Ustedes nunca se han puesto a pensar, Dios, ¿por qué no me hablas en esto? ¿Por qué no te haces real? ¿Por qué no te oigo? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué? Es que todo lo que Él pensaba, todo lo que Él planeó para nuestras vidas, ya lo expresó a través de Jesucristo. Jesús es el verbo, es todo lo que había en el corazón de Dios expresado a través de su vida. ¿Sí está claro? Así es que si ustedes quieren oír algo más, lo lamento, ya no va a haber nada más. Todo fue expresado a través de Él. ¿Sí? Él es la materialización de todo lo que había en el corazón de Dios y se expresó a través de su vida. ¿Sí está claro? Ok, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios expresa con Cristo? Bueno, en esta escena en particular, ¿qué es lo que Él les está diciendo? La doctrina, dice el pasaje, la doctrina que yo les estoy compartiendo no es una doctrina que venga de una fuente humana. Esto viene del corazón y la mente de Dios. Eso es lo que Él les está expresando. Voy a decirlo de otra forma. Escuchen, porque cuando uno entiende esto, entiende la urgencia de hablar de Cristo a la gente. Escuchen, el que yo esté aquí, lo que Jesús les intentó decir, y ya casi llego a donde quería llegar. El que yo esté en la tierra, dijo Él. Voy a parafrasear esto. Jesús lo que les está diciendo es, muchachos, a ver, todos préstenme atención, les dijo Jesús, el que yo esté aquí, el que yo esté entre ustedes, el que yo me haya hecho carne y haya habitado entre ustedes, es la expresión infinita y definitiva sobre lo que Dios piensa de todos los hombres. No me entendieron. A ver, les volvió a decir, no ustedes, perdón, me quise decir Jesús a su auditorio. Entonces Jesús les vuelve a decir,
les dice otra cosa ahora. Les dice esto. Lo que quiero decirles, les dice Jesús, es esto. Si Dios me envió como su Salvador, escuchen, si Dios me ha enviado a mí para expresarles todo lo que hay en su corazón, para pagar por ustedes, para ir al juicio en su lugar, es porque todos los hombres están perdidos. Es porque ustedes no tienen remedio. ¿Sí está claro? Todos, sin excepción, escuchen, no hay una sola persona en este planeta que esté excluida del proyecto llamado Jesucristo. Ninguna. ¿Sí está claro? Este día necesito que ustedes piensen que este momento, ahora sí, devolvámonos a hoy, 2 de abril 2022, este momento fue planeado por Dios para que ustedes y yo escucháramos sus palabras. Ahora, ustedes me dirán, Alex, eso lo hacemos siempre, lo has dicho siempre, y ¿qué más? ¿Qué hay más con eso? Bueno, ustedes han escuchado la Biblia o han tenido la oportunidad de escuchar la Biblia, no una, ni dos, ni tres, cientos de veces. ¿Sí? Las oportunidades que ustedes quieran de escuchar, algunos más de la cuenta, aunque no sé si eso sea, si con respecto a la Biblia uno pueda decir que la ha escuchado lo suficiente. Pero Dios nunca va a cambiar su manera de ser o su manera de acercarse al hombre. Siempre lo va a hacer a través de la Biblia. En otras palabras, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios o que Dios se acerque a nosotros, lo hace a través de su palabra. Es decir, ahora entienden lo importante que es esta reunión. Dios intenta acercarse a ustedes a través de sus palabras y lo hace porque Dios quiere que sepan. Escuchen, cuando ustedes abren la Biblia y se dan cuenta que Dios les habla, es porque Dios quiere que sepan, Dios quiere que entiendan todo lo que hay en la mente y en el corazón de Él. Cada vez que ustedes y yo abrimos la Biblia, lo que entendemos, lo que Él nos permite entender, es lo que estuvo en su corazón y en su mente. Y es lo que Él quiere revelar. Y eso es maravilloso, porque entonces ya no es simplemente un libro escrito por hombres. ¿Sí está claro? Nadie les va a decir la verdad más que Dios. Nadie. Él es verdad en sí mismo. Él es el único que sabe verdaderamente cómo estamos. Y si Dios tomó la decisión de enviar a Jesucristo a salvarnos, es porque estamos en serios y en serios, ya no digamos serios, severísimos problemas. ¿Sí? Y ya ni siquiera les digo como humanidad. ¿Sí? O sea, lo que intento decir es que hoy es impresionante. Hoy ni hablar. Este mundo en que nos ha tocado vivir es terrible. Lo primero, qué triste, ¿verdad? Lo primero que descubre un niño cuando madura, lo primero que empiezan a entender es que este mundo está de cabeza. Abren sus ojos, empiezan a entender y se dan cuenta de que su hogar es un hogar desintegrado, destruido. Y ni hablar, todas estas cosas que le hacen entender a los niños hoy que el mundo y toda la humanidad no sabe por qué vivir, ya no sabe por qué vivir. Así es que, vuelvo y repito, cuando Dios envió a Cristo a la tierra, fue porque ya no teníamos esperanza. Y ya no digan disfrutar la vida en este mundo. Ok, así es que lo primero que Dios declara al enviar a Jesucristo a la tierra es que los hombres estamos perdidos. Él vino a salvarnos porque la humanidad ya no tenía remedio. Tan perdidos estábamos que alguien tenía que venir a rescatarnos. Y por eso lo enviaron a Él. ¿Sí está claro? Estamos absolutamente perdidos y quiero decirles algo, porque hoy hay opiniones de opiniones y cualquiera puede expresar su opinión.
Pero cuando yo digo, y cuando la Biblia dice que estamos perdidos, tengo que decirles algo. Esto no es cuestión de opinión. No es cuestión de mi opinión personal. No. Les pregunto, o pregúntenle ustedes a los incrédulos, a aquellas personas que no conocen a Dios, ¿de qué manera piensan que van a salir adelante? ¿Cuál es la propuesta? Si hay una propuesta, bueno, venimos de días de escuchar propuestas, pero no sirven para nada esas propuestas. Pregunten, ¿cuál es su filosofía de vida para sacar su vida adelante? Pregúntenle, a ver qué les dice. Es más, las personas hoy, todos se preguntan, ¿habrán varios caminos? ¿Habrán cientos de caminos, cientos de formas de sacar mi vida adelante? ¿Saben cuál es la respuesta de Dios al hombre a esa pregunta? Un rotundo no. No hay ningún camino que pueda satisfacer al hombre. No hay nada más que uno. No hay caminos. Es el camino, se llama Jesucristo. Y es la única forma en la que el hombre va a encontrar la solución y la respuesta a su vida. Pero no es nada más cuando Jesús se acerca a ellos y les confirma que están perdidos, no es solamente que Él vino a decirnos que estábamos mal o qué tan mal estábamos, ¿sí? Porque si ustedes se acercan a mí y me dan una mala noticia y solamente me dan una mala noticia, pues posiblemente yo no lo vaya a tomar de la mejor forma. Pero es que Él no vino solamente a decirnos que estábamos mal y qué tan mal estábamos, ¿sí? Sino que vino a decirnos algo. Escuchen, porque esto es maravilloso. Él vino a confirmar que ustedes y yo no somos un accidente. Que ustedes y yo no somos el resultado de la evolución de una baba que salió de un charco. ¿Oyeron? No, ustedes y yo no somos un accidente. Es decir, voy a ponerlo en todo el sentido más amplio, en el contexto. Si la persona que nos creó, escuchen, si la persona que nos creó ha enviado a alguien para salvarnos y de alguna manera tratar, además de salvarnos, tratar de cambiar nuestra vida o cambiar nuestro destino, es porque yo creo, pareciera ser, que ese ser está interesado en mi vida. Digo, pareciera ser. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué nivel ha llegado el interés de Dios por nosotros? Y con esto termino. Es tan grande, escuchen, es tan grande el interés de Dios por nuestra vida, es tan infinito el interés de Dios por nuestra vida, que Él decidió entregar a su Hijo por nosotros. Y esto es algo que solamente lo podemos entender si realmente nos damos a la tarea de examinar lo que significa. A ver, padres, yo sé que los padres estamos dispuestos a dar todo por nuestros hijos. Estoy seguro que habemos padres, me incluyo, que habemos padres que verdaderamente daríamos nuestras vidas por nuestros hijos, sin duda alguna. Y esto es lo que se hace generalmente cuando se ama a alguien como se ama a un hijo. ¿Sí está claro? ¿Ustedes se imaginan el amor de Dios Padre para decidir matar a su propio hijo? ¿Por lo que ustedes han hecho mal? O sea, ubiquémonos. Es que si fuéramos unos querubines, yo digo, bueno, vamos a ver, tal vez valga la pena. Pero por lo que ustedes y yo hemos hecho, entregar la vida de un hijo, y además, no, porque no se quedó allí. No fue que lo entregó y le dieron unas palmaditas en la espalda. No, lo mataron sin misericordia y sin compasión. ¿Sí está claro? La Biblia, escuchen, la Biblia cuando habla acerca de Jesucristo o de la muerte de Cristo en la cruz, dice, ahí ahora lo van a entender por primera vez quizás, dice que Dios no escatimó. ¿Se acuerdan? Romanos, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Saben qué significa eso? Significa que no se quedó con nada. Todo lo que podía dar por ustedes y por mí, todo lo entregó.
no escatimó, no se quedó con nada, en el sentido de que todo lo entregó. Y finalmente lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Lo mató, lo castigó como si hubieran sido ustedes y yo, para no tener que castigarnos a nosotros. ¿Sí está claro? Si me prestaron atención, tiene que haber una pregunta allí en el corazón de todos. ¿Cuál? Se las voy a decir. Cuando yo escucho esto, yo tengo que pensar en algo. Bueno, quizás me equivoque. A ver, ¿cuál sería la pregunta? La voy a hacer. ¿A quién habrá amado más Dios? ¿A su Hijo? ¿O a nosotros por quien entregó a su Hijo? A nosotros porque entregó a su Hijo. Está difícil, ¿verdad? La Biblia, escuchen, la Biblia dice que Dios solamente ama de una manera, no tiene dos amores. No ama a alguien de una forma diferente al otro. La forma de amar de Dios es única, es absoluta, es completa. Así que se los voy a traducir esto que acabo de decir. Si ustedes ya invitaron a Cristo al corazón, si Él ya mora en sus corazones, si ustedes ya nacieron de nuevo, quiero decirles que no hay la menor duda del amor de Dios por ustedes. No hay la menor duda del amor que Dios tiene por ustedes. Si Jesús ya está en sus corazones, no hay la menor duda de que Él va a cuidar de sus vidas. No hay la menor duda de que Dios va a velar por sus vidas y que en este instante Él acampa alrededor de nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 121? Dice esto: Dios es tu sombra a tu mano derecha. ¿Saben que no hay absolutamente nada más cercano a la vida de un ser que su propia sombra? ¿Sí sabían eso? Lo más cercano a nosotros está detrás. Es nuestra propia sombra. Creí que era un murciélago, un vampiro, no sé. Así de cerca, aunque ustedes, como yo hace unas semanas, no lo veamos o pensemos que no está tan cerca. Así de cerca, dice la Biblia, que está Dios de nosotros. Acampa. Está ahí tan cerca como nuestra sombra. Y para que sepamos lo que Él ha hecho por nosotros, escuchen, porque cualquiera dice: ay, sí, Alex, todo eso que estás diciendo son puras habladas. Una psicóloga hace unos días me dijo: bueno, es que eso del cristianismo es un lavado de cerebro. Y yo me quedé así, y yo dije: bueno, ni hablar. Cuando ustedes nacen de nuevo, Dios no se deja sin un testimonio. ¿Oyeron? Necesito que traten de atrapar esto, de entender esto. Todas estas cosas que acabo de decir, del amor de Dios, del cuidado de Dios, todo esto que acabamos de explicar, cualquiera podría decir: bueno, Alex, eso es una novela maravillosa, lindísima, pareciera que de verdad es así, pero ¿cómo hago yo para saber que todo eso que acabas de decir es la verdad? Dame una muestra de que eso que acabas de decir es la verdad. Gracias a Dios que Dios lo ha hecho con todos ustedes y yo no tengo que inventarlo. Escuchen, para que ustedes y yo sepamos que todo esto que acabamos de decir y explicar y entender es verdad, para que ustedes y yo sepamos que todo lo que ha hecho por nosotros es la verdad, Él hizo algo. Nos dejó una evidencia de que Él es esto que acabamos de decir. ¿Cuál? Cambió sus corazones. Sí, el menor de mis hijos me hizo una pregunta que yo nunca me esperé. Él me dijo: papá, ¿por qué cesó la época de milagros que hubo durante la época de Jesús? ¿Por qué hoy ya no hay milagros? ¿O sí hay milagros? Y yo dije: yo hasta que tenía esta edad me hice esa pregunta. Y él se la hizo por 9 años.
¿Y por qué hubo milagros también en la época de Moisés? Pero no igual que los milagros de la época de Jesús. Y gracias a Dios había la respuesta. Pero la pregunta es, ¿sí? ¿Por qué hoy, siglo XXI, no hay milagros como los que hubo en la época de Jesús? Bueno, ustedes espero que ya sepan la respuesta. Pero ya saben la respuesta de por qué hubo los milagros que hubo en la época de Jesús, pero ¿por qué no los milagros se repiten hoy? O hay milagros de otro tipo, ¿sí? Hay milagros de otro tipo. ¿Cuáles son los milagros de hoy que son incluso más grandes? Porque cuando la Biblia dice, los que ya conocen esto, que más grandes cosas que las que Él hizo íbamos a hacer nosotros, y uno dice, ¿pero cómo? Se refería a esto. Ver cambiar el corazón de un hombre es algo más grande que lo que ocurrió en aquella época. Ver la naturaleza de un hombre ir en otra dirección, cuando venimos casi que programados para hacer lo malo, eso es absolutamente un milagro maravilloso. Ver el corazón de un hombre cambiar es maravilloso. Así es que, como una evidencia, como un testimonio, como una muestra de que Dios es lo que Él dijo que es y nos ama de la forma en la que acabamos de explicar que nos ama, Él cambió nuestro corazón. ¿Oyeron? Ese cambio, es decir, ese cambio que ustedes y yo hemos visto operarse ahí en el corazón, hacer pedazos aquel corazón de piedra y empezar a darnos un corazón sensible a la obediencia, esto jamás se hubiera operado o jamás hubiera ocurrido si Cristo no hubiera pagado por ustedes y por mí. Cuando Él paga en la cruz, paga por todo lo que hicimos mal. Cuando Él muere en la cruz, vence el pecado y vence la muerte. ¿Sí está claro? Esa es la razón por la que ustedes hoy pueden vencer el pecado. Y esa es la razón por la que sus propias vidas son un testimonio del lugar al que ustedes van en este momento. Antes de Cristo era un testimonio del lugar para el que sus vidas iban, el infierno. Hoy es un testimonio completamente diferente. ¿Sí? Así es que si hoy ustedes tienen una vida nueva y están pensando diferente y están viendo la vida distinta, no es porque Dios los está ayudando, no. Es el testimonio absoluto de que Dios aceptó todo lo que Cristo hizo por nosotros. Si Él no hubiera aceptado esto, si no hubiera sido propicio lo que Jesús hizo, ustedes y yo seguiríamos siendo lo mismo. Pero al ver cambiar nuestras vidas, eso confirma que Dios canceló nuestra deuda. Sí está claro que aceptó todo lo que Él hizo. Y para que sepamos que todo fue cancelado y que somos salvos y que pasaremos la eternidad con Él en el cielo, hay un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo en sus vidas es la confirmación de parte de Dios de que ya fueron salvados, de que ya fueron perdonados, de que Dios aceptó y fue propicio lo que Jesús hizo por nosotros, que la deuda fue cancelada y borrada para siempre. ¿Oyeron? Y eso es maravilloso. Un comienzo que Dios indica o manifiesta a través de dos cosas. Escuchen. Y con esto termino. Es la tercera vez que se lo digo, ¿verdad? De aquí a las 7:30 vamos a estar terminando. Este comienzo implica dos cosas. No, ahora sí voy a terminar. Este comienzo implica dos cosas. Escuchen, porque esto es maravilloso, sobre todo para aquellos que tienen luchas con sus errores. Primero, todo lo que fue su pasado, todo lo que hicieron antes de Cristo y aún errores en Cristo, todo es pasado. Todo eso terminó, todo eso desapareció de la mente y del corazón de Dios. Y ahora, ¿saben qué es lo único que hay en la mente y en el corazón de Dios con nosotros? El futuro en nuestra relación con Cristo. Eso es lo que hay en este momento en el corazón de Dios con ustedes y conmigo. Es decir, a Él ya no le afecta lo que ustedes y yo fuimos. ¿No les parece maravilloso eso? Lo que ustedes un día fueron, a Él ya no le afecta. Ya no es un estorbo en mi relación con Él. Ya no.
aunque todavía a ustedes y a mí sí nos afecta, pero a Él no. Pero además, cuando Él entra a vivir al corazón de ustedes, lo hizo para que lo que un día fueron, eso sí, lo que un día fueron, Él pueda irlo, escuchen, destruyendo poco a poco, todos los días. Ya no estorba lo que fuimos, pero cuando Él entra al corazón, entra para destruir eso que fuimos. Todas esas fortalezas que fueron edificadas en el corazón antes de Cristo, todas esas cosas Él las quiere destruir si ustedes y yo le permitimos trabajar en el corazón. ¿Sí? Si ustedes y yo se lo permitimos, hará un milagro con cada una de estas cosas que nos afectan o de estas estructuras que un día nos tenían como esclavos. Día tras día, ustedes y yo vamos a poderlo ver, vamos a ver una acción, vamos a decir una acción sobrenatural en nuestra vida. Al momento en que Dios se manifiesta o viendo cómo Él transforma lo que por naturaleza fuimos un día. Así es que Él no solamente nos dice que nos ama, nos dice cuál es nuestra condición o nuestra situación, sino que además lo hace por toda la eternidad. Esto que acabo de decirles es para siempre, ¿sí? Es por toda la eternidad. El perdón, la salvación, los cambios, todo es por toda la eternidad. Vamos a quedar aquí. Vamos a dar gracias. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este nuevo comienzo. Y gracias por esta nueva oportunidad de vernos cara a cara. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar cerca, de alentarnos, de estimularnos, como dice la Biblia, de estimularnos al amor, no dejando de congregarnos. Gracias por esto. Gracias por la salud. Hoy adquiere una dimensión diferente, al menos en mi corazón, este tema de la salud. Gracias por nuestra salud. Gracias por nuestras vidas. Gracias por el sustento. Gracias por tu amor y tu fidelidad manifestado en todos estos detalles en nuestra vida. Gracias porque muchas veces damos por sentado todas estas cosas y no dejamos de ver, dejamos de percibir este cuidado, estas atenciones, todas tus misericordias y favores y maravillas que rodean nuestra vida. Tú nos amas incondicionalmente, infinitamente. Y una forma de confirmarnos este amor, una forma de recordarnos cuánto amaste, cuánto nos amaste, todo lo que entregaste, es que no te guardaste nada, no te reservaste nada, todo lo entregaste. Una forma de recordarnos que esto es cierto, que es la verdad, es ver cómo nuestra vida va en otra dirección. Y te damos gracias por esto, por nuestra salvación. Te damos gracias por haber rescatado nuestras vidas. Te damos gracias por haber intervenido y haber detenido aquella caída libre en la que íbamos todos y ahora ir en otra dirección. Haberle dado un sentido, haberle dado un propósito, un objetivo a nuestra vida, un sentido eterno. Tú no estás metido en estos temas de temporales, terrenales. Tú solamente piensas en lo eterno. Así es que danos la gracia para serte fiel. Danos la gracia para que de alguna forma, o de muchas formas, podamos corresponder a un amor tan extraordinario que fue manifestado en aquella cruz por nosotros. Por favor, gracias por esta noche. Dejamos en tus manos esta tarde. Te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de volver a este lugar. Te pedimos una vez más que prosperes y bendigas este proyecto, lo saques tú adelante
Tú eres el único que puede hacer todas estas cosas y solo te pedimos que seamos lo suficientemente fieles para administrar de la forma correcta esto que has puesto en nuestras manos. Te damos las gracias y te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.